Quisiera, por favor, si pueden abrir sus cámaras. Veo que se están integrando más compañeros a la clase. Gracias. Entonces, hoy más bien este video va a ser bastante cortito porque es una orientación que les voy a dar. Les estaba hablando sobre nuestro proceso en semiología. Ya hoy iniciamos el sistema nervioso central y esta es la última unidad también. Ya con este nosotros cerramos la teoría en semiología y bueno, ya saben que nos queda pendiente la práctica. Entonces, como sistema nervioso central es un poco complejo, el examen físico también es bastante complejo, y en aras de que también necesitamos tener nuestro proceso, hoy el tema que va a ser, como todas las introducciones, es motivos de consulta más frecuentes en el sistema nervioso y los antecedentes patológicos, tanto personales como familiares en los pacientes, que nosotros como médicos debemos buscar, recalcar y siempre redactar también en nuestras historias clínicas. Entonces, hoy yo les dejé marcada una actividad en la plataforma para que la hagan y al finalizar vamos a debatir, ¿sí? Esta va a ser también parte del proceso y creo que ya es una de las últimas, porque de ahí ya viene todo lo que tiene que ver con examen físico semana tras semana y es así, yo voy a dar detalladamente cada uno de los aspectos del examen físico en el sistema nervioso. Entonces creo que este tema es una de las últimas oportunidades que yo tengo para que ustedes me presenten un trabajo. No sé si me explico. Entonces, quisiera que tomen este tiempo en la mañana en hacer el trabajo. No quiero que se quede una semana para otro ni nada, sino que estas 3 horas que ustedes tienen destinadas en semiología, hagan el trabajo y faltando unos 40 minutos antes de finalizar, nos volvemos a conectar para debatir lo que ustedes realizaron en el trabajo, ¿sí? ¿Está bien? Está bien, doctora. Bueno, entonces, igual cualquier duda, yo voy a estar aquí a través del Zoom, voy a dejar desligada la cámara y el micrófono, pero si tienen alguna duda o algo, yo voy a estar aquí para ayudarlos y guiarlos, ¿sí? Y la fecha límite de entregar la tarea es hoy, a las 11:15, que es la última hora de nosotros, que es cuando termina la clase, ¿sí? Bueno, entonces, pueden ir ahora a la plataforma para que no pierdan más tiempo y cualquier cosa que necesiten, yo voy a estar acá, ¿sí? Sí, gracias, doctora. Bueno. Kelly. Bien. Presente, doutora. Ivaldine. Doutora, Sim? Ivanilde foi ao médico, não está passando muito bem, tomou alguns medicamentos, o médico pediu para ela ficar deitada, depois ela vai mostrar o atestado, tá? Ok, perfecto, gracias. Mateus. Presente, prof. E do câmara? Tô colocando minha camiseta, peraí. Realmente. Fabiana. Presente. Que guapo, Matheus. Valdir. Karime. Presente. Jessica. Márcio. Presente, doutor. Bianca. Presente, prof. Jordana. Presente. Alexandre. Presente. Marcelo. Guilherme. Marcelo, responde. Presente. Guilherme. Caroline. Presente. Ana.
Eu, doutora. Nicolás. Patricia. Presente. Marcus. Thaisa. Presente, doutora. Maria Paula. Presente. Doutor, o Nicolas pediu para te avisar que a internet dele caiu. Ele tá tentando entrar de novo. Ok. Adriana. Presente. Thaís. Ana Lígia. Camila. Presente, prof. Igor. Presente. Ismael. Isabela. Presente. Presente. Giovana. Presente. Prof, eu tô presente também. Eu entrei depois que a prof me chamou. Ok, Tô Valdir. fazendo trabalho. Ya, sí, Valdir, Jessica también la vi. Guillermo es el que no veo. Bueno, igual han de ir entrando. Entonces, el tema que hoy nos correspondía. O Guilherme já vai entrar, que ele está numa intercorrência. Ele mandou mensagem, ele já vai entrar. Perfecto, gracias. Ya, entonces, lo que les iba diciendo, el tema de hoy es uno de los temas más bonitos, que son los principales motivos de consulta de los pacientes que acuden por alguna afectación a nivel del sistema nervioso, ya sea central o periférico, y los antecedentes que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, ¿sí? Entonces quiero que cada uno, o a medida que fueron avanzando en el trabajo que les indiqué hace rato, me vayan indicando o vayan hablando de lo que entendieron, haciendo un pequeño resumen de del trabajo que estaban realizando ahora, ¿sí? Vamos a empezar, no sé quién quiere hablar, con el primer motivo de consulta, que sería pérdida de conocimiento. Que ese creo que todos lo hicieron porque, bueno, está el primerito que se expone en el libro también. Sim, prof, a perda de conhecimento a pessoa ela vai devagar, ela vai perdendo a noção de propriocepção, ela não vai conseguindo ter noção dos sentidos de pegar o objeto, e ela vai tendo a dificuldade da fala também, isso vai preocupando os familiares, e ela vai tendo dificuldade também de orientação, né, no tempo, no espaço. Isso com o tempo vai evoluindo. No começo não, do próprio nome, da coisa, isso mantém. Mas com evoluindo, ela vai começando a perder a própria noção de orientação do tempo, do espaço. Que eu entendi dessa parte da introdução foi isso, assim. Exactamente. Nosotros, para saber si el paciente ha tenido alguna pérdida de conocimiento o, por ejemplo, está sentado frente a nosotros y nosotros tenemos que saber si el paciente está orientado. Porque nosotros podemos ver un paciente lúcido, un paciente que físicamente no tiene ninguna alteración, pero puede estar desorientado, puede, por ejemplo, haber sufrido un traumatismo craneal, ¿verdad? Estuvo corriendo, se cayó, se golpeó la cabeza, y va a la consulta y dice que no le pasó nada, que solamente tiene un poco de dolor, pero hasta ahí, nada más, que no fue nada mayor. Pero al momento que ustedes empiezan a interrogarlo, pueden determinar si el paciente tiene o no tiene afectado su nivel de orientación, ¿verdad? Por isso que, prof, normalmente a gente fala com os familiares, né? Normalmente, porque a pessoa está confusa, ela não sabe dar informação, então a gente recorre aos familiares. Normalmente nessa... Exactamente, siempre nos vamos a valer de los familiares o, por ejemplo, en este caso, como les puse el ejemplo de un traumatismo, alguna persona que lo haya traído o que lo esté acompañando. Podemos preguntar. Algo que es muy importante para nosotros es preguntar en el paciente. Hay 3 preguntas que cuando nosotros describimos examen físico en la historia clínica, ponemos examen físico, sistema nervioso central, 2 puntos. Orientado en tiempo, espacio y persona.
Es muy importante saber nosotros esas 3 esferas en nuestro paciente, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos? ¿Cómo ustedes creen que podamos determinar si nuestro paciente está orientado en tiempo, espacio y persona? Escala de Glasgow. No, la escala de Glasgow la aplicamos cuando el paciente está, que nosotros vemos que está en un estado de coma, estado tupuroso o que no responde a nuestra interrogante. E que Le- dia que é hoje, o lugar Haciendo que ele preguntas, tá, o profe. nome dele. Exactamente, justo lo que dice Kelly y lo que dice Ana. Son simples preguntas que nosotros tenemos que decirle al familiar, ¿verdad? Porque a veces los familiares quieren contestar por los pacientes. Entonces, tú le puedes decir al familiar que le vas a realizar unas preguntas o generalmente se empieza, saludan ustedes, ¿verdad? Háganse de cuenta que están en una consulta, ustedes sentados, del otro lado está el paciente y su familiar. Ustedes saludan y preguntan el nombre, ¿verdad? Y ahí entonces ustedes empiezan a dirigir, por ejemplo, el señor González. Él va a ser el paciente. Entonces ustedes empiezan a hacerle preguntas dirigidas a él. No pueden lanzar preguntas abiertas porque entonces el familiar va a intentar contestar o va a contestar y entonces el paciente puede repetir, o sea, va a reproducir lo que está escuchando y ya nuestro examen pierde validez, ¿sí? Entonces ustedes le van a decir, señor Pérez o señor González o el que sea, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿O qué mes es? ¿En qué año estamos? ¿Sí? ¿Sabe usted dónde está? Porque generalmente está en una consulta, en un hospital, en la urgencia. Y para saber eso en tiempo y espacio, ¿verdad? Para ver si él sabe en qué tiempo está y el espacio. Ahora, para saber si está orientado en persona, no le vas a poder preguntar su nombre porque ya le estás hablando por su nombre. Pero le puedes preguntar cosas de él, su edad. ¿Quién es la persona que lo acompaña? Porque, por ejemplo, si es su hija, su esposa tiene que saber, ¿verdad? ¿Es mi esposa fulana de tal o es mi hija? ¿Es mi vecina, mi amigo? Porque son cosas de él. ¿Usted a qué se dedica? Esa es otra pregunta que también incluye su esfera personal, ¿sí? Otra cosa que también tenemos que valorar en la esfera del tiempo es la memoria de los hechos pasados. ¿Qué hizo usted ayer? ¿Se acuerda qué hizo usted ayer? O sus últimas vacaciones, ¿se acuerda dónde fue sus últimas vacaciones? Entonces estamos valorando su memoria a corto y memoria a largo plazo también. ¿Sí? No es solamente preguntarle qué día es hoy, también tenemos que saber su memoria a corto y largo plazo. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ya, entonces eso es muy importante. O por ejemplo, si sufrió un desmayo, ¿usted se acuerda lo que estaba haciendo antes de desmayarse? Te van a decir que no, o incluso algunos te van a decir, yo no me desmayé. Pero ustedes tampoco pueden entrar a discutir con el paciente. Ustedes van a aceptar todo lo que el paciente diga para al finalizar, ustedes van a dar su diagnóstico. ¿Sí? Depende siempre de lo que el paciente... y otra cosa, ustedes nunca pueden dar pistas en su entrevista. Ustedes van a dar las preguntas y ya. ¿Sí? Por ejemplo, si tú le dices, usted se desmayó, y el paciente te dice, no, yo no me desmayé. Usted, bueno, él dijo que no se desmayó. Ustedes siguen su interrogatorio. No pueden decir, no, usted se desmayó. ¿Se acuerda lo que pasó cuando se desmayó? No, no pueden insistir. ¿Está bien? Porque entonces eso ya le está denotando que él tuvo una pérdida de conocimiento. O sea, él no se acuerda lo que pasó. ¿Está bien? Ya. ¿Algo más sobre la pérdida de conocimiento? Muy importante. ¿Se acuerdan en las epilepsias también? En las epilepsias es muy importante, incluso para el diagnóstico diferencial, la pérdida de conocimiento o no de los pacientes. Sí, que la tónico-clónica tenía pérdida de conocimiento. El paciente no se acuerda lo que le pasó. No se acuerda. A veces nomás te dicen que les duele todo el cuerpo, pero les duele fue por la crisis que sufrieron, que pasaron. O a veces tienen mordidas la lengua, los labios, pero ellos no se acuerdan lo que les pasó. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿a quién más me dice algo de pérdida de conocimiento?
O si no, vamos al siguiente motivo de consulta, que son las cefaleas o dolores de cabeza. ¿Quién me habla sobre los dolores de cabeza? Ese es un motivo de consulta, pero que de todos los días, 24/7, los dolores de cabeza. ¿Quién leyó de la cefalea? Principalmente, doutora, tiene 3 tipos principales, que son cervicogênica, que el dolor proviene de dolor nas costas, de cuello, e dolor cefaleia em salvas, que são ondas pulsantes em um determinado lado da cabeça, e também tensional, que daí é envolvida com estresse emocional. Exactamente. La cefalea es un síntoma que también es muy común en muchas enfermedades, sobre todo en las enfermedades infectocontagiosas, es frecuente la cefalea, ya sea enfermedad viral, bacteriana, a lo que responda. Es frecuente, pero encasillándonos en el sistema nervioso central, es muy, muy, muy importante para nosotros nunca pasar desapercibido una cefalea, ¿sí? Porque a veces, sobre todo los que son hombres, los doctores, cuando llegan mujeres con dolor de cabeza, lo que hacen es, le ponen analgesia y ya, chao. Entonces, no puede ser así. Ustedes siempre tienen que tener un poco más de cuidado y siempre ser curiosos con esos tipos de dolores. Sobre todo si estamos frente a una paciente que es recurrente con su dolor de cabeza. Sí, que solamente presenta dolor de cabeza. Tenemos que ser insistentes en nuestros interrogatorios, siempre buscando los síntomas acompañantes de ese dolor o desde cuándo está ese dolor. Hay varios tipos de tumores cerebrales que la primera manifestación es dolor de cabeza. Es dolor de cabeza. No estoy diciendo que todos los dolores de cabeza sean tumores, no. Pero hay unos que se manifiestan así. Y generalmente son en mujeres y son en pacientes jóvenes. ¿Sí? Entonces tenemos que dar validez cuando una paciente, es verdad, a casi todos nos duele la cabeza, incluso por afectaciones oftálmicas, nos puede doler la cabeza, por el estrés, cefalea tensional, como estaba diciendo hace ratito Igor, es frecuente. Sí, pero si estamos frente a una paciente que nos llega con cefaleas recurrentes y que llega también a ser demasiado intensa, que ya la paciente incluso se puede desmayar del dolor, son cosas que nosotros nos tienen que siempre llamar la atención y nosotros siempre buscar algo más en esa paciente, ¿sí? También están las cefaleas migrañosas, que son las típicas, que son hemicraneanas, que solamente el paciente te va a decir que le duele una parte de la cabeza nada más, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando el paciente le dice que le duele la cabeza, ustedes siempre pregunten qué parte de la cabeza, porque la cabeza es todo, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que preguntar qué parte le duele. Entonces el paciente te va a decir, me duele esta parte de acá. Entonces eso a ustedes ya les puede hablar a favor de una cefalea migrañosa. Generalmente las cefaleas migrañosas son hemicraneal, es decir que les va a doler una parte del cráneo nada más, por así decirlo, ¿sí? Y entonces ese tipo de diagnóstico diferencial nos va a ayudar en la aplicación de las medidas terapéuticas, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo para nosotros, hay otro tipo de dolor de cabeza, les voy a decir para que vean la terapéutica, la cefalea tensional, que estaba diciendo Igor. Esa cefalea, ¿dónde te duele? Va a ser acá atrás, ¿verdad? Es una cefalea acá occipital y te duele también el cuello, incluso te puede doler hasta los hombros, ¿sí? Puede llegar muy intensa, que te puede dar incluso una tortícolis, una contractura de los músculos del cuello, ¿sí? Tenemos otro tipo de cefaleas, que es la cefalea frontal. Está bien que esa también se puede dar afectaciones oftálmicas, o se puede dar por algunos otros procesos patológicos, y tenemos la que es todo, cuando te duele todo, que el paciente dice que le duele, que siente que las orejas le queman, y entonces eso también es un signo de alerta en los pacientes que son hipertensos.
un paciente hipertenso que le duela la cabeza, antes de medicarlo, ustedes tómenle la presión. ¿Sí? Entonces, es por eso que les digo, es muy importante diferenciar los dolores de cabeza. Si nosotros tenemos un paciente hipertenso que le duele la cabeza y simplemente ustedes le dieron una diclofenac para el dolor, no se le va a aliviar. No se le va a aliviar porque tenemos que primero eliminar la causa, que en este caso son las cifras tensionales altas. Entonces, a nuestro paciente que tiene, por ejemplo, 150 con 100, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a tratar de que esa presión baje. Es nuestro primer pilar terapéutico. Va a ser bajar la presión. Y después de eso nosotros vamos a dar analgesia para que ayude con el alivio del dolor. ¿Sí? En cambio, si tenemos un paciente que tiene una cefalea migrañosa, ¿sí? Y todas estas cefaleas, si se dan cuenta, simplemente ustedes van a hacer el diagnóstico diferencial por la clínica. No hace falta enviar ningún examen complementario ni nada de eso. Entonces, hay los pacientes que tienen cefalea migrañosa. Si ustedes le dan nada más un analgésico, puede que disminuya la intensidad del dolor, pero no lo va a aliviar del todo ni lo va a eliminar. Para eso tenemos que poner un tratamiento que sea antimigrañoso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Hay otros síndromes metabólicos que también dan dolor de cabeza, como por ejemplo, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, que son niveles altos de colesterol y triglicérido en la sangre. Que entonces, para esto sí, un paciente, ustedes ya también se tienen que dar cuenta, ¿verdad? Más o menos sobrepeso, aunque también pueden darse en pacientes normopeso, que tienen cefaleas recurrentes. Entonces ahí sí ustedes lo indicado es que envíen exámenes de laboratorio y siempre indiquen colesterol y triglicéridos. Y entonces en ese caso, además de la dieta, van a venir los valores altos. Además de la dieta, ustedes les van a indicar también tratamientos para esas patologías y van a ver que el dolor de cabeza se va a eliminar. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta los tipos de dolor de cabeza para saber cómo nosotros vamos a manejar a nuestro paciente. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces vamos con movimientos anormales involuntarios. ¿Qué leyeron de eso? Díganme, o si están haciendo el trabajo, agarren el trabajo y más o menos lean lo que están resumiendo. Doutora, Sí. sobre esses movimentos involuntários, né, eu pesquisei e vi que são do tipo movimento anormais, né, são voluntários ou involuntários. E aí tem várias causas, vários tipos, como por exemplo o transtorno de Parkinson, né, doença de Parkinson, enfermidade de Parkinson, distonia, atáxia, transtorno de movimento. Tem várias enfermidades que podem causar esses movimentos anormais, né? E cada qual com sua particularidade e um tratamento específico. Exactamente, es como dice Marshall, cada tipo de estos movimientos se encasillan también en una enfermedad diferente. Hay enfermedades leves, como por ejemplo los tics, son movimientos anormales involuntarios, que algunos responden también al estrés y que son leves, que pasan, ¿verdad? Hay otros como... Los párpados, los tics, los párpados. Ajá, exacto, sí, que te tiembla así. Ajá. Ya, hay otros, por ejemplo, como el Parkinson, que ya estuvimos viendo que es una enfermedad que es degenerativa, que va evolucionando y que el paciente a medida que evoluciona se va empeorando este tipo de síntomas. Y hay otras enfermedades como la corea, no sé si ustedes han escuchado, la corea de Huntington, ¿verdad? Yo tuve una paciente con esa enfermedad, oigan, realmente es súper triste. Es súper triste ver cómo, o sea, la magnitud de la enfermedad y incapacita totalmente a la paciente. Y era una paciente, una señora bastante joven, tenía 42 años, y realmente estaba incapacitada, sí, eran unos movimientos y era bastante severo, ya estaba súper afectada, y la única manera que se tranquilizaba un poco era cuando se le entretenía.
Tipo así, nosotros siempre llegábamos a hacerle visita y le hablábamos y ella como que se olvidaba, no sé, se relajaba y siempre se agarraba una mano con la otra para que no se moviera esa mano. Sí, pero entonces ella la dejábamos un rato y empezaba otra vez con movimientos súper bruscos. Entonces, ustedes siempre que encuentren ese tipo de enfermedades y eso, siempre es bueno que sean un poco curiosos, visiten, traten de conocer al paciente. Esta enfermedad también tiene una composición genética. Y entonces, yo cuando estaba en Ecuador trabajaba en un programa que se llamaba que se llama porque todavía sigue Médico del Barrio. Y nosotros siempre íbamos a todos estos casos súper raros, tipo Corea de Huntington, teníamos la esclerosis múltiple, teníamos Parkinson, o sea, íbamos siempre donde nadie quería ir a hacerle seguimiento a esos pacientes que tenían enfermedades súper raras y eso es bien difícil ver a los pacientes así. Pero bueno, estos pacientes nada más se los trata con ansiolíticos, miorrelajantes, en dependencia de cómo va evolucionando la enfermedad, pero son enfermedades degenerativas, incapacitantes y que al final termina con la vida del paciente, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro que sería debilidad muscular. ¿Qué hablaron de la debilidad? ¿Qué encontraron de la debilidad muscular? Doutora, quando se perde a força, né, musculatória, aí o paciente não consegue realizar as funções básicas, não consegue levantar um copo, não pode perder força para andar, essas coisas simples. Cuando ustedes vean un paciente así, bueno, no sé, mi primera reacción es tristeza, porque, otra cosa. Cuando ustedes van, ya la próxima semana yo les voy a empezar a enseñar cómo tienen que examinar cada una de las esferas del sistema nervioso central. Algo que nunca deben hacer o deben de perder es la expresión de su rostro, ¿sí? Porque los pacientes se dan cuenta y ellos van a saber que algo está mal y no puede ser. Por ejemplo, ahora llegando al punto de debilidad muscular, ¿sí? Entonces, ustedes van a entrar, háganse de cuenta, están en un hospital, está su paciente acostado, ustedes entran, saludan, generalmente siempre se va o con sus compañeros, sus profesores, una enfermera, etc. Ustedes saludan a su paciente y empiezan a examinarlo. Una de las maneras de examinar la debilidad muscular, ustedes le van a dar las manos a su paciente y les van a decir que les aprieten las manos. Los pacientes que tienen debilidad muscular, ellos van a sentir que están moviendo las manos y ellos te van a decir, sí, doctor, ya le estoy apretando. Pero ustedes, por ejemplo, puede que tengan una debilidad muy marcada y ni siquiera puedan mover sus dedos, pero ustedes no pueden ni mirar a nadie, ni pueden hacer un mal gesto que le indique al paciente que algo en él está mal, ¿sí? Por eso nosotros primero siempre tenemos que examinar todo el paciente y después, cuando ya tengamos una conclusión, entonces hablar con él, con su familia y decirle realmente lo que le está pasando o cómo está evolucionando, ¿sí? Porque, acuérdense, estamos en el sistema nervioso y que generalmente nos enfrentamos a enfermedades degenerativas que son muy tristes, tanto para los pacientes como para los familiares, y entonces nosotros nunca vamos a querer que el paciente de entrada ya se nos deprima. ¿Entienden? Porque si se nos deprime, entonces ahí eso sí también nos puede jugar en nuestra contra. Un paciente deprimido no es un paciente ideal en esta esfera que estamos estudiando ahora. En ninguna, ¿verdad? Pero más en esta que estamos tratando con el sistema nervioso, que es algo bien complejo, ¿sí? Porque aos poucos ele vai perdendo a capacidade de fazer as atividades normais dele, né, prof? Então, aí ele vai ficando deprimido, ele vai percebendo que... Exactamente, exactamente. Es como, en este caso, un ejemplo va a ser la esclerosis múltiple, ¿verdad? Siempre les agarro esos ejemplos de que ya hemos visto para que puedan relacionar los conceptos. Entonces, son enfermedades que los van a ir incapacitando poco a poco a los pacientes. Pero es muy importante siempre el apoyo psicológico que se le dé a ellos, ¿sí? A ellos y a su familia, siempre. Ya, entonces vamos a ver el otro que sería dolor, hormigueo y adormecimiento.
¿Qué leyeron de dolor, hormigueo y adormecimiento? El dolor cuando estamos hablando del sistema nervioso, de un dolor, de una neuropatía, de una neuritis, que es una inflamación del nervio, es un dolor muy fácil de que ustedes puedan diagnosticar. Porque ustedes le van a preguntar siempre, eso ya es de, por eso tampoco, es de semiología 1, características del dolor, ¿verdad? Ustedes le van a preguntar al paciente, bueno, el dolor sí tal, pero ¿cómo es tu dolor? Así te oprime, te late, te quema, te arde. Y entonces cuando te dicen que les quema y le arde, eso es una neuritis. Sí o sí es una neuritis. ¿Sí? Sobre todo, ya les dije la otra vez del herpes zóster, la neuralgia del trigémino, la ciatalgia, ¿sí? Y que estos dolores generalmente se acompañan, por eso se pone creo, en un solo capítulo del libro, de adormecimiento y hormigueo, ¿sí? Porque es la inflamación del nervio, que primero duele, pero después es como que ya él va perdiendo las conexiones, así para que me entiendan, y va a hacer que en el caso de la ciatalgia, el miembro pierda sensibilidad también. ¿Sí? Hay pacientes que tienen hernias discales, sobre todo de L2, L3, L4, ¿verdad? Que de ahí salen los plexo lumbosacro, que es el que va a inervar nuestros miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, las hernias que se encuentran a ese nivel generalmente producen unas neuralgias intensas, ¿sí? En la espalda, en las piernas, pero tiene una particularidad que ya, por ejemplo, los pacientes siempre pierden la sensibilidad de los 3 últimos dedos de los pies. ¿Sí? Porque hay una inflamación del nervio, hay una obstrucción en su salida, y entonces ya las ramas más terminales van perdiendo la sensibilidad. Pero estos son trastornos que pueden ser corregidos siempre por cirugía. Ya la hernia, ¿sí? Compressão nervosa também pode dar adormecimento? Sí, también. Sí, también. Sí. La disminución, el desgaste de los discos también produce lo mismo porque hay un estrechamiento de los orificios intervertebrales que son por donde salen las raíces espinales. Entonces igual las vas a estar pinzando. Sí, gracias. Sí, y de verdad que los dolores son bastante agudos, bastante fuertes, pero lo bueno es que ellos cuando son por este tipo de trastornos también pueden obedecer a trastornos traumáticos. Ceden muy bien con antiinflamatorios, analgésicos, vitaminoterapia fundamental para las neuralgias. Y algo muy importante y que les va a ayudar mucho a sus pacientes son fisioterapia. La fisioterapia ayuda mucho, mucho a los pacientes que tienen este tipo de dolores y de afectaciones. Doutora, Ajá. eu tenho um exemplo. O meu pai, ele tem hérnia de disco na L4, na L5, e ele perdeu a sensibilidade dos dedos, das pernas. Aí ele passou por um procedimento cirúrgico, ele retirou, aí ele voltou com a sensibilidade e tudo. Mas a dor, é uma dor enorme, que ele sentia agoniante, assim, que não tinha o que passava. Era terrível. Sí, de verdad, sí, los dolores que tienen son bastante terribles y llega un momento en que ya la analgesia no produce efecto. No produce efecto porque el compromiso del nervio es tal de esa raíz que no hay nada que lo desinflame y la única opción es la cirugía. Ya, y por último tenemos los antecedentes. No sé si ya llegaron a esa parte porque esa es la más, ya lo último del trabajo. Los antecedentes tanto personales, familiares, y los personales entra la edad, el sexo, el trabajo y todo eso. No sé. O de todo lo que hemos dado ya. Muy importante en nuestros pacientes para toda enfermedad es tener en cuenta siempre la edad, ¿verdad? Porque hay enfermedades que se presentan en determinadas edades, pero no quiere decir que sean exclusivos. Acuérdense que en medicina nada es absoluto, ¿sí? Todo es relativo, pero siempre nos guiamos por epidemiología. Sí, siempre la epidemiología es la que nos va a estar indicando
la prevalencia de las enfermedades, ¿sí? En eso en cuanto a la edad, el sexo también, como estábamos viendo, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la corea, son más frecuentes en mujeres, los tumores de cráneo también son más frecuentes, de cerebro, perdón, son más frecuentes en mujeres. Y en el lugar de trabajo, a veces nos puede indicar, sobre todo en el caso, por ejemplo, una meningoencefalitis viral o bacteriana, ¿sí? Por ejemplo, ahí sí caen los niños, que en caso del lugar de trabajo sería su escuela o su guardería, ¿sí? Un niñito que les llegue con dolor de cabeza, rigidez nucal y fiebre, eso es un signo de alerta y eso es posible o más probablemente meningitis, ¿sí? Meningoencefalitis. Entonces ahí ustedes, si tienen esos casos, tienen que alertar a todo el que haya tenido relación con el niño, sea escuela o guardería o donde el niño siempre permanezca, ¿sí? Ustedes van a acostar al niño y es increíble que ustedes le van a querer levantar la cabeza y no van a poder, ¿sí? Por eso es rigidez nucal completa, no, el niño no levanta la cabecita, ¿sí? O si ustedes logran levantar, él va a flexionar la rodilla. Eso es un reflejo involuntario también, pero bueno, eso lo vamos a nosotros a ver cuando estemos hablando específicamente de los exámenes físicos. Otra cosa es que hay también ciertos metales pesados de personas que trabajan con esto que pueden producir intoxicación y manifestaciones a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? Dolor de cabeza, temblores involuntarios inclusive, pueden simular síndromes parkinsonianos. Entonces siempre es importante saber el dónde trabaja y también siempre preguntar si esos síntomas que tiene, alguien más ha presentado lo mismo en su trabajo. Sí, así como cuando el dengue. ¿Alguien más tiene fiebre en su casa? Más o menos así, ¿sí? Cuando sospechamos, por ejemplo, sobre todo en los pacientes que trabajan en minas, que están expuestos a este tipo de metales pesados, el mercurio produce bastante afectación neurológica, ¿sí? En la ocupación vamos a ver ciatalgias muchísimo, lumbalgias, sobre todo en las personas que permanecen mucho tiempo sentadas, cefaleas tensionales en nosotros, por ejemplo, normal, ¿sí? Entonces, por eso a veces es importante preguntar en qué trabajan los pacientes. Y familiares, ya estamos hablando también que, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, en el caso de la corea, de la esclerosis múltiple, que dentro de sus clasificaciones hay unas que siempre se encasillan como causa idiopática, es decir, causa desconocida, pero también tienen su aporte genético. ¿Sí? Es muy importante. Por ejemplo, crisis febril en un niño que puede convulsionar. Uno de los... Bueno, eso era cuando yo estudiaba, pero no creo que no se haya modificado tanto porque no soy tan vieja. Una de las cosas que siempre se pregunta en pediatría cuando un niñito llega con una fiebre o que convulsionó es si su papá o su mamá sufre de epilepsia. O ustedes preguntan a la mamá y al papá si ellos en la infancia tuvieron alguna crisis convulsiva o alguna crisis epiléptica, haya o no haya sido desencadenada por la fiebre. Si alguno de los padres les dice que sí, lo más probable es que el niñito, después de esos 40 grados de fiebre, les empiece a convulsionar. Sí, por eso es importante también tener en cuenta todos esos datos y, por ejemplo, en este caso, estar preparados, porque realmente cuando nosotros estamos en pediatría, llega un niño con fiebre y lo primero que hacemos es bajar la fiebre, pero siempre interrogamos, y si nos dicen que hay probabilidades, o si el niño convulsionó antes, ya tienen que estar preparados para un episodio, que puede o no puede suceder, pero que tienen que estar preparados. Sí, eso en cuanto a los antecedentes patológicos familiares. También es importante preguntar si ha tenido accidentes, si ha tenido traumatismos craneales. Acuérdense que los traumatismos, ellos por sí, es muy raro que produzcan convulsiones, pero la cicatriz que ellos pueden dejar en el tejido a lo largo pueden producir ya crisis epilépticas, ¿sí? Se puede establecer como una enfermedad epiléptica.
Entonces, por eso es importante tener en cuenta todos estos detalles, ¿sí? Cualquier tipo de, o si tuvo un accidente de auto, todas estas cosas son válidas. ¿Está bien? Entonces, muy importante también, allá terminando, el consumo de alcohol y consumo de sustancias ilícitas. ¿Sí? Eso también es importante porque lo primero que se altera, lo primero que se afecta, que se están matando son las neuronas. Las neuronas que son nuestras únicas células que no se reproducen. Al contrario, nacemos con trillones y a medida que las vamos maltratando van muriendo, muriendo, muriendo. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta ese dato cuando vayamos nosotros a valorar a nuestros pacientes. Hay muchas drogas también que pueden producir síndromes parkinsoniano, pero al retirar la droga el paciente ya, o al revés, el paciente está en abstinencia y llega con temblores, pálido, sudoroso. Entonces por eso es importante nosotros siempre preguntar todos estos antecedentes en los pacientes. ¿Sí? Bueno, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta o alguna otra duda. Ya les voy a modificar el horario de entrega de la tarea. Les voy a poner a las 15 horas de acá de Paraguay. ¿Está bien así o le falta más tiempo? Ya, Creo que entonces, tá bem, profe. ya, perfecto. Tá bom assim, doutora. Ya, les voy a modificar entonces ahora el tiempo, ¿sí? Entonces, estudien mucho, hagan su resumen, lean los resúmenes. Yo no se los mando porque sí, se los mando para que lo lean, porque es importante y porque tienen que tener presente todas estas cosas al momento de interrogar a sus pacientes. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces... Não vai disponibilizar o slide das aulas para gente de sí, gracias por recordármelo. Tengo que actualizar semiología y porque patología creo que ya estaba actualizando ya. Sí, gracias. Ya. Dale, entonces, cuídense mucho, chicos, y estudien, por favor. Nos vemos pronto. Gracias, doctora. Gracias, profe. Gracias, doctora. Chao, chao. Profe, profe.